presencia en este foro, en este encuentro, en el cual analizaremos la iniciativa de ley que busca erradicar el asbesto en México. El proceso legislativo ha iniciado y es importante que tengamos la capacidad de sensibilizar sobre los estragos y de transmitir la urgencia de eliminar de nuestra vida el uso de este material mortífero. Cada vez son más las naciones que se suman a la restricción y prohibición del asbesto. Sin embargo, al igual que ocurre con otros rubros, en países como México, la ley sigue siendo permisiva y muy laxa, a pesar de los compromisos internacionales. Espero que este sea el primer paso de un largo camino legislativo. Como es bien sabido, esta es la segunda legislatura que presentamos la iniciativa, solo que ahora contamos con un factor muy importante a nuestro favor. Me refiero a la prohibición en nuestro país vecino y principal socio comercial, es decir, Estados Unidos de América. Ahora es tiempo de hacer los cabildeos necesarios y lograr que México cumpla con las obligaciones internacionales y se expida esta ley de erradicación del asbesto en nuestro país. Este primer diálogo entre diputadas y diputados y especialistas que conforman el proyecto de investigación abordaje transdisciplinario de la epidemia del mesotelioma maligno pleural por exposición al asbesto en la comunidad de San Pedro Garritos marca el inicio de una ruta que incluye a varios actores en diferentes momentos. Será necesario en próximas actividades encontrarnos con funcionarios de la Secretaría de Salud Federal, con funcionarios de la Secretaría de Economía y también de Relaciones Exteriores, con los representantes de organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a estos temas, incluyendo a las cámaras empresariales, los sindicatos, incluso involucrar a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la cual, por cierto, tiene una representación en nuestro país, o la Organización Mundial de la Salud, solo por citar algunos. Por las implicaciones y por la magnitud del problema, es necesario sumar a más actores, incluyendo a las víctimas y sus familias, a quienes, por cierto, agradezco que hoy nos acompañen vecinas y vecinos de la comunidad de San Pedro Garritos. Que sea este encuentro un reconocimiento de la sociedad mexicana a su lucha incansable por compartir sus historias y testimonios, porque con estas herramientas estamos denunciando y sensibilizando para que sobre todo estén prevenidos. Mis respetos para ustedes, compañeras y compañeros de San Pedro Garritos. Retomo aquí las palabras del presidente de la Comisión de Salud del anterior legislativo, y a quien solo será un aliado muy importante en el Senado de nuestra causa. Me refiero a Emanuel Reyes, quien en el pasado foro afirmó que si el Congreso de la Unión es omiso en legislar, nos estaremos convirtiendo en cómplices. Por eso agradezco a las y los legisladores que suscribieron la iniciativa y agradezco a las y los diputados que hoy nos acompañan, porque esta lucha es legítima y es en beneficio a la gente. Considero que hay buenas condiciones para que esta iniciativa prospere y pronto se erradique el asbesto en México, porque la demanda no solo es de mi grupo parlamentario Morena, también del Partido Verde. También el tema lo traen en la agenda y podemos constatar que ya son diversas las y los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como del Senado, que mediante exhortos e iniciativas atienden este tema. Cierro mi intervención agradeciendo nuevamente su asistencia, agradeciendo muy particularmente a la diputada María López de la Cruz, que se encuentra aquí con nosotros, así como también al diputado Juan Hugo de la Rosa. Le doy la palabra al doctor Alejandro Cabello, coordinador del proyecto de investigación, y quien nos irá presentando a su equipo. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Gracias. Pues buenos días a todos y a todas, agradeciéndole a la diputada por el espacio nuevamente, porque ha mostrado una sensibilidad para abordar ese tema, que es lo que requerimos de buenas decisiones en este país. Y pues vamos a hacer
vamos a hacer una pequeña presentación para dar sustento a la ley que ya se ha presentado aquí ante la Cámara, y brevemente vamos a tomar un tiempo para presentar primero a mis compañeros y compañeras del grupo que vamos a estar hablando. También hay varios que están aquí, entre las personas asistentes, y pues me permito en este sentido pues, presentar a la doctora Guadalupe Aguilar Madrid, que ella es médica especialista en medicina del trabajo, trabajó por muchos años en el IMSS, fue la fundadora de la Unidad de Investigación de Salud en el Trabajo, en donde yo actualmente trabajo, y fue quien empezó hace más de 20 años este proyecto con los vecinos y vecinas no solamente de San Pedro Barreto, sino de otras comunidades afectadas por el asbesto. Posteriormente va a intervenir el doctor Javier Aguilar Carrillo, que él es doctor en Ciencias de la Tierra y del Ambiente, que actualmente trabaja en el Instituto de Metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posteriormente va a estar la maestra Dulce Nayeli González García, que es maestra en comunicación, en información y diseño. Nos va a hablar un poco también de las experiencias que hemos tenido en el trabajo que hemos realizado dentro del proyecto de investigación, y finalmente, con todos los antecedentes, vamos a darle paso al doctor Saúl Ramírez a que nos platique un poco sobre el espíritu de la ley, algunos puntos que se van a ir detallando. Y pues nos va a presentar. Yo soy Alejandro Cabello López, igual soy médico y trabajo en el IMSS como investigador en salud en el trabajo, y voy a dar una breve introducción a la presentación que tenemos preparada para dar paso a las siguientes intervenciones. La que sigue, por favor. Como les habíamos comentado, esta propuesta, aunque surge de un proyecto de investigación que hace 2 años se hizo o se acercó aquí a la diputada Evangelina, pues tiene un trabajo de más de 20 años encabezado por la doctora Guadalupe Aguilar, en la que pues se empezaron a aumentar, empezó un incremento de los casos de mesoteloma maligno pleural, que es un tipo de cáncer muy raro que está provocado y asociado por la exposición al asbesto. Ella, junto con otros colegas y otras personas, miembros de diferentes colonias, sobre todo del Valle de México, pues empezaron a alertar a las autoridades sanitarias acerca de este problema. Sin embargo, pues 20 años después nos encontramos en este punto que esperemos sea el definitivo para lograr lo que está ahí marcado como la erradicación del uso del asbesto. Como pueden ver, pues dentro de este proyecto hay varias actividades, que no voy a detallarlas todas al momento, pero que constituyen un gran trabajo de muchísimas personas, muchas voluntades, y sobre todo mucho compromiso, que están muchos y muchas aquí presentes, a las cuales también les agradezco mucho que estén acá. La que sigue, por favor. Para empezar y dar un poco de contexto de lo que estamos hablando y a qué nos enfrentamos cuando hablamos del asbesto, pues es una fibra mineral o un grupo de fibras minerales que tienen muchas características que las hacen pues muy útiles para las industrias. Son resistentes al calor, son resistentes a los químicos, a la fricción, se pueden hacer fibras, son muy friables, y cuando se mezclan con otros materiales pues prácticamente no pierden ninguna propiedad, y al contrario, estas propiedades que tienen se las puede pasar a las otras máquinas. Y para que dimensionemos un poco el tamaño del comercio y el uso de este material, pues hay más de 3.500 productos en el mercado que lo contienen, que van desde lo más común, que son láminas para los techos de asbesto, los tinacos de asbesto cemento, las balatas de los automóviles, hasta ropas, textiles, mantas. Se utilizaron hasta los filtros de los cigarrillos. En fin, tuvieron una muy amplia, y lo sigue teniendo una muy amplia pues, uso comercial. La que sigue, por favor. Y como les había comentado, el asbesto desafortunadamente es un cancerígeno de uso cotidiano. No es una cosa del pasado, como muchas veces a veces podemos llegar a pensar, porque no está tan difundida la información en dónde están presentes estos productos. Lo podemos encontrar, como les digo, en partes automotrices, lo podemos encontrar en los acabados de muchas viviendas, sobre todo de las viviendas antiguas,
en los techos de lámina, en los tinacos, en los guantes, en las tuberías viejas también de muchos productos y de muchas construcciones. Cada vez que hay una remodelación interna o externa de algún edificio que se construyó antes de la década de 1990, hay exposición casi segura al asbesto, aquí en la Ciudad de México y en todo el país. Y no solamente eso, sino que desde la década de 1970, iba a ahondar un poco más la doctora Guadalupe Aguilar, este material se considera cancerígeno demostrado en humanos. Ya no hay ningún tipo de controversia, ningún tipo de discusión al respecto. Está completamente demostrado que es un cancerígeno en los seres humanos desde 1970. Y aquí en México estamos en 2024 y pues se puede seguir utilizando para cualquier fin, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Cuál es el problema de esta sustancia? Muchas veces uno piensa que si se retira del riesgo o retira la sustancia del medio ambiente o del trabajo, pues es más que suficiente. Sin embargo, estas fibras son tan resistentes que no las degrada absolutamente nada. Estas propiedades de que no se pueda degradar hace que puedan permanecer tanto en el agua como en los suelos como en el aire, y conforme va pasando el tiempo, si se encuentran en matrices o se encuentran en pedazos más grandes, se pueden hacer fibras que a la larga van a ser respiradas por alguna persona que esté cerca o en contacto con estos materiales. Por lo tanto, y sabiendo estas características del asbesto, se ha determinado a nivel internacional que no hay un nivel seguro de exposición y de manejo de esta sustancia. Si ustedes por ahí ven o observan algún tipo de mensaje que diga lo contrario, la verdad es que pues no hay ningún tipo de controversia al respecto, porque no hay manera segura de manejar este material, ¿sí? De hecho, vamos a ver ahora con los antecedentes de la norma, existen estas contradicciones que son biológicas, porque dicen las normativas que se puede controlar y se puede manejar de manera segura el asbesto cuando ya está demostrado que eso no es verdad. Y otra cosa es que de los diferentes tipos que existen en el mercado, todas y cada una de esas formas de asbesto son cancerígenas. No hay tampoco aquí ya ningún tipo de discusión al respecto. La que sigue, por favor. Ahora bien, México, ¿de dónde saca el asbesto? Como tal, en el país durante la década de los 70, sobre todo, se dio un gran auge en la exploración de minas del asbesto, pues para su uso y explotación comercial. Sin embargo, y afortunadamente no se pudo, no progresó para nada esas iniciativas. Sin embargo, México lo importó históricamente este material de 3 países, de Brasil, de Canadá y de Rusia. Hasta el año 2015, México seguía siendo el primer manufacturador de productos de asbesto en América Latina. Y para el año 2000 hicimos un censo de las empresas del asbesto que estaban alrededor del país operando productos con asbesto, y encontramos que más de 1.800 empresas utilizaban este material. La que sigue, por favor. Sin embargo, nos dimos cuenta que para el año 2020 solamente 152 de estas empresas estaban operando y reportaban que utilizaban asbesto. Los datos de donde obtuvimos esta información provienen de la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, y aquí tenemos que hacer una precisión porque estas empresas no están obligadas a reportar que utilizan asbesto. Entonces lo más probable es que haya un subregistro también de estas empresas y que más de ellas lo estén utilizando a lo largo y ancho del país, y como lo ven, es un problema de dimensión nacional. No está concentrado en algunas zonas como Nuevo León, la zona metropolitana de la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, pero es un problema de índole nacional. La que sigue, por favor. Y ya más adentrándonos a los efectos a la salud que tiene esta sustancia, pues para empezar tenemos que mencionar que más de 200,000 personas al año fallecen en el mundo a causa de esta fibra. Es una cosa aberrante, sabiendo que desde 1970 es cancerígeno probado en los seres humanos. Y no solamente eso, si nosotros nos enfocamos en los cánceres de origen ocupacional, que es otro tema que también tenemos que tocar en algún momento, vemos que el 70% de esos cánceres ocupacionales están asociados a la exposición al asbesto. Entonces no es un tema menor, y la variedad de tumores que son altamente letales a los cuales está asociada esta exposición al asbesto van desde los pulmones, el cáncer que nosotros estudiamos que se llama mesotelioma pleural, mesotelioma en el peritoneo, cáncer de testículo, cáncer de ovario, cáncer de estómago
y se está asociando también con ovario, con colon y con estómago. Entonces, es un problema muy grave de salud que tenemos que abordar pues, de manera inmediata. La que sigue, por favor. Voy a darle la palabra en este momento a la doctora Guadalupe Aguilar para que nos dé un poco más de este contexto internacional e histórico del asbesto y sus efectos a la salud. ¿Me escucha? Hay que prender. Bueno, ¿me escucha? No. Si quieres, pásame. Bueno, como decía el doctor Alejandro Cabello, perdón, me regalan tantita agua. Como decía el doctor Alejandro Cabello, no sé, más fácil. Bueno. Ay, muchísimas gracias. Como decíamos, los daños a la salud derivan desde principios del siglo antepasado, se empezó a usar el asbesto y mayormente en la medida en que el asbesto se sabía que era cancerígeno, aumentó al contrario. O sea, en la medida en que el conocimiento científico fue aumentando y diciendo que los organismos internacionales dijeron desde 1960-70 que el asbesto era cancerígeno, la OIT, la OMS y el Programa de Investigación de Sustancias Químicas Internacional establecieron que no hay nivel seguro de exposición al asbesto. Entonces, por lo tanto, se debe de prohibir completamente su uso. Y que todas las formas de asbesto, porque hay serpentinas y hay anfíbolas, y las empresas dicen que el crisotilo que ellas utilizan no es cancerígeno, o que es menos cancerígeno, pero no en los cánceres es la ley de todo o nada. O te da cáncer o no te da cáncer, no te da medio cáncer. Entonces, con ese argumento, pues, se rebatía a todas estas industrias del asbesto que querían seguir exportando el asbesto a nuestros países. Y a partir de la década de los 70 se da una migración masiva que nosotros le llamamos transferencia de industria peligrosa a nuestros países, a América, a Asia y a África. Mudan todas las empresas que venían de Estados Unidos, Canadá y Europa, migran a estos países con estas industrias del asbesto. A pesar de que ya se sabía que era cancerígeno, pues de todos modos no están dispuestos a perder su mercado de fabricación de productos con asbesto. Aquí sigue, por favor. Y entonces más de 70 países han prohibido el uso del asbesto desde 1972 hasta 2024. El último que lo prohibió fue la EPA, la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos, en abril de este año. Declaró que ya el asbesto crisotilo, porque habían prohibido los otros tipos de asbesto, pero el asbesto crisotilo no, entonces se prohibió. Y la Unión Europea de nuestros países, y en América Latina solo 8 países, desde 2000 hasta 2024 que Estados Unidos prohibió. Somos solo 8 países de América Latina, son solo los que han prohibido el uso del asbesto. ¿La que sigue, por favor? Y aquí tenemos la evidencia, o sea, porque la empresa dice, no, es que se va a perder el empleo, es que los costos son muy altos, etcétera. Pues no, o sea, se gastan en la atención, solo en la atención médica, ni siquiera indemnizaciones o otro tipo de inversiones. Se gastan de 2.4 a 3.9 mil millones anuales en la atención médica de los casos de las enfermedades y los cánceres asociados al asbesto. Y aunque el uso continuo del asbesto ya se ha visto que es más beneficioso y se va a ahorrar más dinero eliminándolo que siguiendo su uso. Entonces, en México, por ejemplo, las enfermedades profesionales ocupan del 8 al 12% del Producto Interno Bruto, y el presupuesto al sector salud va del 4 al 6% del Producto Interno Bruto.
Entonces, bueno, me alejo un poquito más. Y entonces, la evidencia de prohibir el asbesto. Bueno, ahí se escucha. Okay. Que la evidencia de prohibir económicamente es más viable que seguir la utilización. La que sigue, por favor. Aquí ven el comportamiento. Debido a este comportamiento de epidemia, todos los países, cuando empezaron a usar el asbesto, después de que la gente se expone, pueden pasar de 20 hasta 50 años en que desarrolle este tipo de cánceres asociados al asbesto. Entonces vean, todas las curvas de la Unión Europea y de muchos países van al incremento desde los años 70, 60, 40 a este incremento de muertes relacionadas con el asbesto. Entonces por eso se prohíbe en esos países. La que sigue, por favor. Y vean el comportamiento. En la primera curva es la importación de asbesto en España y luego 38 años después empieza el incremento de los casos de mesotelioma maligno pleural. Esta nada más es de mesotelioma. Y en España sucedió lo mismo. En la medida en que se fue usando, tiene que pasar un periodo que le llamamos de latencia, desde que te expones hasta que desarrollas la enfermedad. Entonces en todos los países tiene ese mismo comportamiento. Y en México no tendría por qué ser diferente. O sea, el cromosoma maya y el azteca no nos protegen contra los cancerígenos. La que sigue, por favor. Este es el comportamiento de México. La curva azul es toda la cantidad. Hemos importado al país más de 800,000 toneladas de asbesto. Y vean la cantidad de muertes después de 38 años. Desde 1998 tenemos una epidemia de casos de mesotelioma pleural. La que sigue. Y aquí vean los estados, por ejemplo Chihuahua, ahí estuvo una empresa muy grande que se llamó Amatex y hay muchos casos de mesotelioma pleural. Colima, porque el asbesto también se usa para recubrir la casa de máquinas de todos los barcos y en los puertos de Veracruz, de Colima, en todos los puertos del país. Esa parte, cuando se tiene que reparar, se vuelve a recubrir con asbesto. Entonces vean, en todo el país hay casos, pero hay estados donde tenemos más casos. Por a nivel mundial hay 3.3 muertes por cada millón de habitantes. Y en México tenemos de 7 a 11 muertes por millón de habitantes. O sea, tenemos casi el triple. El doble al triple. La que sigue, por favor. Y este es el subregistro. En los estudios que realizamos durante los años, lo que sucede con los pacientes es que como los pacientes se diagnostican en etapa muy avanzada, lo que sucede es que ya no hay nada que hacer, no les hace nada la quimioterapia, la radioterapia. Entonces los pacientes son enviados a su casa. Desafortunadamente los médicos familiares que atienden o que expiden esos certificados de defunción no conocen mucho sobre estos temas ambientales y ocupacionales del asbesto. Y en el reporte del certificado de defunción ponen nada más murió por paro cardiorrespiratorio, etcétera, pero no ponen la enfermedad de fondo que es el mesotelioma. Entonces no, tenemos un subregistro del 70%, o sea, todos esos muertos que les enseñé en la gráfica anterior, hay que sumarle otro 70%, y por cada caso de mesotelioma pleural hay 2 casos de cáncer pulmonar asociados al asbesto, independientemente del ámbito terapéutico. La que sigue, por favor. Y estas son unas proyecciones que hicimos de muertes con los casos de INEGI, que los casos de INEGI están registrados. INEGI registra más o menos 250 casos al año de mesotelioma pleural y 500 casos de cáncer pulmonar que serían asociados al asbesto tendríamos cada año. Pero los datos de INEGI son muy pequeños. Nosotros estamos estimando que hay 500 casos al año de mesotelioma pleural y 1000 casos al año de cáncer pulmonar asociado al asbesto. Y aquí hicimos unas proyecciones con los datos de INEGI y vean cómo la curva va a ser interminable mientras no prohibamos. Todavía en los países que han prohibido se dice que 50 años después todavía la curva va a seguir ascendiendo y ahí puede presentar una meseta y después empezar a bajar después de 70 años de que se prohíbe. Los países europeos todavía, como les mostré, siguen en ascenso sus
sus muertes por mesotelioma pleural. La que sigue. Y este es, bueno, vimos el caso de, estos son casos nuevos de mesotelioma pleural. Vean, hicimos proyecciones, cómo van hacia adelante, y tendríamos hasta 400 casos, y lo menos son 200 casos, en hombres y en mujeres. En mujeres es mucho menor porque sabemos que en la industria del asbesto trabajan más hombres. Trabajadores de la construcción, por ejemplo, que ponen láminas y tinacos, pues se exponen. Las mujeres trabajan menos en ese tipo de áreas. ¿La que sigue, por favor? Y en 2013, las fotos de la izquierda que están disfrazados con un equipo de protección personal son, en todo 2013 llegó la noticia, la sacó el periódico Reforma. La industria del asbesto, principalmente Eureka, dejó 800 toneladas de asbesto en las aduanas de Veracruz, y se estuvieron ahí un año abriéndose las bolsas, y Cofepris en ese tiempo declaró que no era un riesgo para la salud de la población. Dice, no es un riesgo ahorita, pero dentro de 30, 40, 50 años van a presentar cáncer en las personas que se expusieron ahí. Y entonces dio la alerta del incremento de casos de mesotelioma pleural en San Pedro Barrientos. Lo que está pasando en San Pedro Barrientos es que hay un incremento de casos de muerte por mesotelioma pleural y cáncer pulmonar. Pero lo mismo que está pasando en Barrientos está pasando donde hubo alguna industria del asbesto. No solo se están muriendo los trabajadores, sino las poblaciones aledañas porque están contaminadas por asbesto. La que sigue. Y aquí vemos una curva de la historia de las propuestas de ley que hemos metido. Desde 1932 se instaló la primera empresa en el país. Después hubo en los 75 el reconocimiento del mesotelioma pleural y el cáncer pulmonar como enfermedades asociadas al asbesto. Después empieza en 1998 la epidemia de cáncer de mesotelioma pleural y cáncer pulmonar en México, y desde ahí en 2010 metimos con los senadores la primera propuesta de que el Estado nos diera información de cuáles empresas tienen licencia de funcionamiento para manejar asbesto y de cuántas muertes hay, porque están subregistradas. La empresa, por ejemplo, el Seguro Social, en toda la historia del Seguro Social ha calificado 12 casos de mesotelioma pleural como enfermedad profesional, cuando hay 500 casos. Entonces eso nos habla del subregistro, pero eso también nos habla de que hay un problema en la seguridad social para identificar los casos y no tienen los trabajadores ni siquiera la indemnización como enfermedad de trabajo. Y una propuesta que metimos a la Asamblea de Diputados del Distrito Federal, que está en la ley de salud del Distrito Federal, en el artículo 78, hay dos cláusulas que hablan de que el Distrito Federal hará vigilancia de la salud de las personas expuestas al asbesto y hará programas de comunicación de riesgo. Y entonces, bueno, sigue la ley y no se ha cumplido. Después metimos otra propuesta en 2013 a la Cámara de Senadores, donde hablaban de que había que hacer una campaña informativa porque mucha gente no sabe la peligrosidad del asbesto. Y después metimos en 2016 otra a la Cámara de Senadores, que pasó de manera general en el Pleno, pero quitaron la cláusula de erradicación del uso del asbesto. Entonces, si no lo erradicamos, ¿cómo vamos a hacer vigilancia? ¿Cómo vamos a detener los casos? Y después a la legislatura pasada, en 2022 y 2023, lo metimos a la Cámara de Senadores. Acuérdense que tuvimos elecciones, hubo muchas tareas legislativas y se quedó la propuesta. La diputada Evangelina junto con el diputado Emanuel metieron esta propuesta, y bueno, llegamos al 2024 donde estamos ante esta propuesta y tenemos mucha confianza en que esto va a pasar, que los legisladores van a caminar hacia esto y que tenemos que erradicar el uso del asbesto, prohibirlo, porque nuestra población, nuestro pueblo no lo está pidiendo. Gracias. Ahora es el turno de Javier para presentarnos un estudio de caso de lo que hicimos ahí en San Pedro y las afectaciones ambientales. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Buenos días a todos. En mi caso particular, Corporación
al proyecto, pues estaba más enfocado a la parte relacionada con el análisis de las muestras, con el análisis sobre todo de la problemática que existe en San Pedro Barrientos. Y bueno, la idea sobre todo era identificar y aterrizar un poco la información que han estado escuchando de los casos muy generales a un caso muy particular de lo que está sucediendo en San Pedro Barrientos. Y para ello lo que se preparó es... ¿Me escucha bien? ¿Hablo muy flojito? Sí, muy flojito. O sea que hablo poco. No, pero avísenme porque si no sigo hablando flojito. Me escucha muy bien. Bueno, insistía. La idea es... Sabemos que en San Pedro Barrientos se instaló una fábrica de asbestos y su cierre, o sea, estuvo operando durante 55 años y su cierre fue en 1998. Es decir, ya han pasado más de 25 años, más de un cuarto de siglo desde que la fábrica cerró. Y los casos de mesotelioma plural siguen incrementando. Entonces, la idea surgió, ¿no? Es, bueno, ¿qué sucede en la zona? Es posible que todavía siga existiendo este tipo de partículas de asbestos en el ambiente a pesar de que la fábrica cerró hace tanto tiempo. Y esa fue un poco mi tarea. Pues mi experiencia está un poco más enfocada a la parte de analítica, ¿no? La parte más de química y de geología. Entonces, lo que se planteó fue, ok, pues vayamos a San Pedro Barrientos, tomemos una serie de muestras y veamos realmente si aún se sigue identificando asbestos, sobre todo en la parte de los suelos, ¿no? Es un poco la parte que tiene una mayor facilidad de entrar en contacto con las personas, porque al fin y al cabo el tránsito, el paseo, el aire puede movilizar ese tipo de partículas, las puede levantar al aire y las podemos respirar, ¿no? Entonces esa fue un poco la motivación. Lo que hicimos simplemente fue, nos desplazamos a San Pedro Barrientos, hicimos un muestreo relativamente amplio. En 2015 se realizó una tesis de licenciatura en la UNAM, pero solo tomaron muestras, estaban aledañas, muy próximas a lo que era la planta. Entonces quisimos ampliar el área, ¿no?, de impacto, digamos el radio. Entonces tomamos muestras hasta 1,5 kilómetros de radio para tener un área mucho mayor y ver el posible impacto que pudieran tener estas partículas en el ambiente en un área mucho más grande. Y además lo que quisimos hacer es no dirigir el muestreo, es decir, no tomar muestras en las zonas que se sabe que existen en asbesto, sino hacer un muestreo aleatorio de tal manera que tuviéramos una gran variabilidad y la información que recuperáramos de esos análisis fuera representativo de lo que realmente está sucediendo en esa localidad, ¿no?, en ese municipio. Entonces fuimos para allá, hicimos el muestreo, tomamos más de 50 muestras, como digo, de manera aleatoria, todas fueron muestras superficiales, es decir, pues no tiene caso tomar una muestra que esté a 1 metro de profundidad, pues porque en ningún caso va a tener una exposición directa a corto plazo, ¿no? Entonces se tomaron, como digo, como ven ahí al final de la diapositiva, unas 50 muestras superficiales de todo tipo de superficies, valga la redundancia. Tomamos muestras, como ven ahí, pues de maquetas, de jardineras, de cocheras, de vías de tren, campos de fútbol, parques de infantiles, de todo lo que pudimos y todo un poco lo que determinó ese muestreo aleatorio. Y en las figuras simplemente, bueno, pues la parte roja que ven en la imagen de la izquierda es el área de influencia de donde se encontraba la antigua fábrica de asbestos, y en la parte de la derecha, no se ve muy bien, pero bueno, todos esos puntos verdes son los puntos donde recolectamos la muestra. Entonces son muestras que están georreferenciadas, las podemos identificar, podemos hacer un seguimiento en el tiempo de todos los análisis que se hagan de ese tipo de muestras. Entonces podemos correlacionar muy bien toda la información que obtengamos de cada una de ellas. Bueno, abajo no se ve muy bien, pero son algunas de las fotografías del equipo que estuvimos recolectando las muestras. La que sigue, por favor. Vuelvo a recalcar esto, ¿no? Recuerden que la fábrica cerró en 1998. Entonces, una vez que recolectamos las muestras, nos las llevamos al Instituto de Metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es el laboratorio, y se procedió a realizar una metodología estandarizada, es decir, es un protocolo estandarizado internacional. Es un protocolo el que uno sigue como una receta para identificar si esas muestras tienen o no tienen asbestos, qué tipo de asbestos son, cuál es su tamaño, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en la figura de la izquierda se ven los puntos rojos y verdes que significan todos los lugares donde tomamos las muestras. Los puntos rojos son aquellos en donde dieron positivo asbesto. Y no hace falta que las cuente, pero ya se lo digo yo, el 50% de todas las muestras que recolectamos de San Pedro de Barrientos dieron positivo asbesto. O sea, se identificaron minerales de asbesto en esas muestras.
Y en la parte de abajo de la derecha pues son imágenes de microscopio que nos permite magnificar mucho esas muestras y eso es para identificar las partículas. Recuerden que las partículas que generan un problema para la salud son aquellas que las podemos respirar. Obviamente una partícula muy grande no la podemos respirar, pero las partículas pequeñas sí las podemos respirar. Y no solo eso, también nos da información de qué es lo que le está sucediendo a esas partículas. Si vemos, bueno, habrá que hacer un zoom un poquito más grande ahí, pero lo que se está viendo es que se están rompiendo, es decir, se están formando esas fibras que son realmente las que producen un daño mucho mayor a la salud. Bueno, pues eso es un poco una de las grandes respuestas que obtuvimos al analizar esas muestras. Y no solo eso, y como también quiero que vean un poco la figura de la izquierda, lo que se observó es que no hay un área como localizada donde se encuentran todas las muestras que dan positivo o que se identificaron asbestos, sino que hay una dispersión muy grande en todas las zonas que utilizamos para el muestreo. Había una gran dispersión, es decir, se encontraron partículas de asbestos en zonas muy alejadas unas de otras sin ningún tipo de correlación entre sí. O sea, no es nada, bueno, es que como aquí estaba donde se almacenaban los materiales para la planta, pues entonces ahí es donde solo hay da positivo, ¿no? Entonces, no, lo que observamos también es que había una dispersión muy elevada de las muestras que dieron positivo, es decir, podía haber partículas de asbesto en cualquier lugar, están viendo en la figura donde están esos puntos rojos. Bueno, y la que sigue. Okay. La figura de la izquierda es la misma, lo que cambia es un poco la figura de la derecha. Y esto yo creo que es una de las cuestiones más importantes que observamos al hacer este tipo de análisis. Y es que observamos fibras de asbesto. O sea, hubo muestras que recolectamos que tenían partículas, pero que ya eran fibras de asbesto. Y las fibras de asbesto son aquellas que podemos respirar y pueden incorporarse a los pulmones. ¿De acuerdo? Entonces, y además este tipo de muestras donde donde aparecieron estas fibras se encontraron en áreas residenciales. No estaban ni en las vías de tren, no estaban en un baldío que no pasa nadie, estaban en zonas residenciales. Y eso tiene un impacto muy directo, pues porque el nivel de exposición de las personas a este tipo de partículas, concretamente las fibras, es mucho mayor. Entonces, y ya con esto termino porque mi intervención era relativamente más corta. Recuerden, la fábrica cerró hace 25 años. Sigue habiendo una gran dispersión de partículas de asbesto en el municipio de San Pedro Barrientos, y no solo eso, sino que algunas aparecen en forma de fibras que pueden ser respirables. Y lo importante de esto también es que como las fibras son tan pequeñas, no solo las pueden respirar las personas, sino esas fibras también se pueden desplazar a otro tipo de lugares, porque al ser más pequeñas pueden estar más tiempo en el aire, se pueden movilizar con el aire y pueden alcanzar otros municipios que estén mucho más alejados. Nosotros simplemente en este caso tomamos un área de 1.5 kilómetros de radio, pero no sabemos qué pasaría si ampliamos ese radio a 5 kilómetros o 10 kilómetros. Hay trabajos reportados donde se observan partículas de asbesto a 5 o 10 kilómetros del foco donde se originó esa emisión de esas partículas. Entonces es algo que también sería importante considerar de cara. Y por el momento, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y también queremos agradecer, antes de pasar a la intervención, a mi compañera Dulce, al diputado Alfredo Vázquez, que nos acompaña aquí y que agradecemos que esté también aquí apoyando presencialmente. Entonces, le deseo la palabra a mi compañera Dulce. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, compañeros que vinieron con nosotros del equipo de investigación. Muchas gracias, compañeros de San Pedro Barrientos que también nos acompañan. Muchas gracias, diputados que nos acompañan, y sobre todo a la diputada Evangelina por su espacio, por su apoyo y por su compromiso que nos ha podido generar este espacio en el que lo que queremos es sensibilizar el por qué es importante poder consolidar esta ley. A lo mejor como un grupo de investigación no somos los indicados para traer a este momento la experiencia de los afectados, pero era fundamental para nosotros hacerlo, porque lo que hay detrás de esta ley son los afectados, son las personas que siguen viviendo con estos riesgos y son las personas que han perdido a sus familiares, que han perdido su patrimonio a causa de esta epidemia. Esa es la motivación que hay detrás de todo. Y enfatizar también que nosotros trabajamos con la comunidad de San Pedro Barrientos, pero esto que les vamos a platicar es lo que pasa en cada una de las comunidades donde se ha sentado una fábrica de asbesto o que sigue operando una fábrica de asbesto. Entonces eso es lo alarmante para nosotros,
y esa es la urgencia que les queremos transmitir. Entonces, como les decía, es importante para nosotros poder hablar de lo que implica el asbesto como un problema de salud pública, pero sobre todo poder resaltar sus implicaciones en la vida de los afectados. Por lo que hablaremos de los efectos del mesotelioma maligno pleural como una epidemia causada por el asbesto, que nos ayuda a explicar la urgencia de hacer realidad un marco normativo contundente para la erradicación del asbesto y la atención de sus efectos. El mesotelioma maligno pleural es un tipo de cáncer provocado por el asbesto, que en su nombre expresa su esencia. Es maligno. Maligno porque es causado por una pequeña fibra que al inhalarse se instala en tus pulmones y se queda escondida por décadas sin darte un solo síntoma, pero que cuando se presenta se manifiesta de una manera tan violenta que pocas veces es posible hacer algo para enfrentarlo antes de que arrebate la vida de los afectados. Estos afectados que se ven nuevamente vulnerados al enfrentar la injusticia sanitaria de no tener acceso a un modelo de atención que responde efectivamente a sus necesidades de salud. Estos afectados muchas veces mueren sin un diagnóstico y sin acceso a cuidados paliativos. Este tipo de cáncer es maligno porque es un problema que coadyuva con la perpetuación de la pobreza cuando las familias pierden su patrimonio intentando conseguir recursos para la atención de sus enfermos. El mesotelioma es maligno porque deja una herida abierta en comunidades como las de nuestros compañeros de San Pedro Barrientos, donde el asbesto ha arrebatado a una sola familia, a 4 o 5 de sus miembros, padres, madres, hermanos, hijos y nietos, haciendo que un duelo incesante sea una herencia que se transmite de generación en generación. Una herencia que perpetúa la injusticia intergeneracional ante la falta de atención a la contaminación, que condena a las poblaciones locales a convivir con entornos contaminados con materiales cancerígenos, incluso en parques y escuelas, provocando un incesante ciclo de desigualdad y enfermedad. La que sigue, por favor. Es un cáncer maligno porque genera una sobrecarga insostenible, completamente insostenible en el sistema sanitario, ya que los procesos diagnósticos y terapéuticos son extremadamente costosos y remotamente curativos. Para poner en perspectiva esta alarmante situación, por cada dólar de asbesto consumido se deben de pagar $3 para solventar las consecuencias a la salud causadas por el asbesto. Con esto podemos ver que los costos superan los beneficios de seguir trabajando con este material. Sí, por favor. Lo anterior, claro está, no incluye el incalculable costo de la muerte ni el duelo de viudos y viudas, hijos, cuidadores y amigos, que es importante recalcar que quienes cargan con estos costos son fundamentalmente los hogares de los afectados y el Estado, es decir, los contribuyentes, no las empresas responsables de generar esta crisis sociosanitaria. Por favor. Este cáncer es maligno porque deja una herida comunitaria, ambiental, familiar y social. Una herida por ausencia de justicia que hoy tienen la oportunidad histórica, compañeros diputados y diputadas, de comenzar a aliviar. Porque transformar la vida pública del país, como se repite incesantemente, es atender las causas, velar por la justicia, es tomar en propias manos la responsabilidad de iniciar la reparación de la deuda pública que se tiene en materia de salud con las víctimas del emplazamiento de esta industria negligente en nuestro país. ¿Sí? Ante esta situación, les compartimos que es urgente apelar a la ética que nos obliga a proteger a quienes no tienen voz en las decisiones presentes, pero que son los que sufrirán las consecuencias de la inacción en el futuro. Y por eso, no tomar medidas para prohibir el asbesto perpetúa la idea de que es aceptable exponer a las personas a riesgos conocidos y mortales. Y la indiferencia se convierte en una traición a los principios más básicos de protección a la salud y al bienestar humano. Para recapitular, como lo compartieron muy bien mis compañeros de este grupo de investigación, ya vimos las evidencias científicas que correlacionan al asbesto como una causa de cáncer. Ya vimos cómo estas proyecciones epidemiológicas nos hablan de la mortalidad que nos falta por pasar si no se prohíbe. Entonces, es por eso que esperamos que puedan compartir con nosotros la urgencia de no permitir que se perpetúe el sufrimiento y la mortalidad prematura de miles de trabajadores, padres, madres, hijos e hijas cuyas vidas se ven truncadas por la falta de prohibiciones y la desinformación sobre los riesgos.
Antes de pasar la palabra a mi compañero Saúl, agradezco su atención y confío en el compromiso de la Cámara de Diputados con el bienestar público y su importante labor en la legislación de esta ley hará realidad que la erradicación del asbesto comience y podamos empezar a trabajar en los efectos y frenar los daños que ha generado esta terrible industria en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Vamos a darle la palabra al doctor Saúl para que nos hable sobre el proyecto de ley. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todas, a todos. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la diputada Marcelina Moreno Guerra por su compromiso, su lucha con estos temas. Desde hace 3 años que le platicamos del proyecto, nos dijo, bueno, vengan a la Cámara y presenten. Venimos y lo presentamos y parte de los resultados fue hacer un punto de acuerdo que se aprobó en esta Cámara para exhortar a la Secretaría de Salud, a la COFEPRIS, a la Secretaría del Trabajo, incluso al Poder Judicial, para que revisáramos el tema, informaran, mapearan y vigilaran este producto del asbesto. Y bueno, el siguiente año venimos, presentamos la ley de nueva cuenta aquí en el Congreso, como lo comentó la doctora Guadalupe, y venimos, se presentó. Fue una lástima que no se haya iniciado el proceso legislativo, su dictamen. A raíz de eso perfeccionamos esta ley, la trabajamos con el equipo técnico de la diputada Evangelina, la mejoramos, actualizamos datos, la trabajamos en el grupo multidisciplinario y hace un par de semanas la diputada junto con ustedes, los legisladores, legisladoras, hicieron que apoyaron la iniciativa, pues fue presentada. Ya se tornó a la Comisión de Salud y a la Comisión de Medio Ambiente. Esperemos que esto también ayude a que los compañeros, compañeras diputadas, pues inicien el proceso legislativo de dictamen de estas 2 comisiones y la opinión de la Comisión de Presupuesto emita su correspondiente. Muchas gracias, diputada, por invitarnos de nueva cuenta. Saludo también a mi compañero Alejandro Cabello, que hay que reconocerle que la coordinación de este proyecto y este trabajo multidisciplinario de diferentes disciplinas, geólogos, juristas, antropólogos, sociólogos, etcétera, bueno, no es fácil, ¿no? Y bueno, a mis colegas del grupo y también a la doctora Luz García Burgueño, que ella es la coordinadora del área de políticas públicas y normatividad, que no nos pudo acompañar por cuestiones de agenda y de trabajo en su universidad, pero nos mandó en representación. Somos un equipo pequeño, el compañero Enrique Saavedra, el compañero también Osvaldo Saavedra, no son hermanos, pero bueno, se apellidan igual, y de alguna manera su servidor formamos esta coordinación del área de políticas públicas y normatividad. Bueno, a todos bienvenidos y gracias por su presencia y estar aquí este día. Siempre que habla el último, bueno, tiene una ventaja porque de alguna manera ya la mayoría de mis colegas expusieron casi toda la información. Yo solamente quisiera comentarles e insistir que existe una problemática, ¿no? Los hallazgos en los estudios que hicieron mis colegas, bueno, en materia de salud, en materia de geología, en materia de trabajo social, etcétera, de alguna manera evidencia esta problemática que es el asbesto, este mineral que causa cáncer y que de alguna manera se ha demostrado con estos hallazgos, es lo que ha dicho desde hace 5 décadas la Organización Mundial de la Salud, que el asbesto es cancerígeno y que ha dicho hay que eliminarlo en los estados, en los gobiernos, en los países. Y bueno, ya lo comentaron, van 71 países, el último fue Estados Unidos, que erradicó el asbesto en el país. Y bueno, a mí me toca presentar la iniciativa. Tenemos algunos precedentes jurídicos y bueno, pues tenemos un marco internacional, un derecho internacional, como el convenio 162 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el asbesto, que establece en su artículo 12 que los gobiernos tienen que eliminar todas las formas y productos del asbesto.
Así que, bueno, pues ya nos está diciendo el organismo internacional. Tenemos un marco nacional que de alguna manera el artículo 4 constitucional nos establece el derecho a la salud y tener el derecho a un medio ambiente sano. Esos son los principales precedentes, pero bueno, encontramos en la literatura y en la normatividad, sobre todo en la Ciudad de México, cuando nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, se prohibió en ese entonces que los vehículos de transporte público no utilizaran balatas de frenos hechos con asbesto. ¿Por qué? Como ya lo explicó mi compañero Javier, porque el desgaste de las balatas hace que las fibras se desprendan y que de alguna manera, dependiendo el peso de esas fibras de asbesto, pues quedan suspendidas en el ambiente y esas las respiramos. Entonces, muy probablemente si las respiramos nos va a dar cáncer, ¿no? Entonces, eso se prohibió en la Ciudad de México. Entonces, sí tenemos experiencias de que se están haciendo cosas. Ya también la doctora Guadalupe nos habló de la ley de salud en la Ciudad de México, que está prohibido, pero bueno, falta su aplicación. Entonces, en ese sentido, pues sí tenemos un marco jurídico que respalda esta iniciativa. Ahora, ¿por qué quisimos hacer una iniciativa de una ley general en lugar de una ley federal? Creo que eso es importante decirlo, mencionarlo. Como ustedes saben, hace 200 años, por primera vez en nuestra nación, con la Constitución de 1824, bueno, se dijo que México es una nación federal y por tanto tiene 32, ahora actualmente 32 entidades federativas. Eso significa que cada entidad federativa tiene su propio marco jurídico, sus propios poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. Eso significa que si nosotros hiciéramos una ley federal de erradicación del asbesto, cada estado tendría que hacer su propia normatividad. Nosotros pensamos que mejor hay que centralizar la norma y que sea una aplicación para todo el territorio nacional y por eso decidimos que fuera una ley general de erradicación del asbesto. ¿Cuál es el espíritu de la iniciativa? Bueno, salvaguardar el derecho a la salud y salvaguardar el medio ambiente sano. Ese es el espíritu. ¿Cuál es el objeto de la iniciativa? Bueno, pues de alguna manera prohibir. ¿Qué vamos a prohibir? Bueno, en primer lugar, las exportaciones y las importaciones del asbesto y todos sus productos o manufacturados o subproductos que tengan esta fibra. En segundo lugar, también el objeto de la ley es prohibir el uso, la obtención, elaboración, comercialización, distribución, almacenamiento, expedición, suministro, envasado, empaquetado, reempaquetado, etcétera, etcétera, ya sea de manera gratuita o comercialmente hablando, que se elimine, se prohíba en todo el territorio nacional este producto. Bueno, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque sabemos que las importaciones del mineral son comunes y ya lo explicaron en el Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues no hay un registro específico de este mineral. Entonces pueden pasar muchas cosas. Incluso si ustedes compran asbesto por Amazon, les llega a su casa. Entonces, bueno, ese es un gran problema. Por eso estamos prohibiendo ese tipo de comercialización y distribución. La estructura de la ley. Bueno, la estructura de la ley tiene 42 artículos y 4 artículos transitorios. Principalmente, ¿qué decimos en esta iniciativa de ley? Bueno, que para prohibir el asbesto pues se necesita autoridades responsables que apliquen esta iniciativa, que apliquen esta ley, y tenemos ahí a la COFEPRIS, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría del Trabajo, que se les da atribuciones y facultades. ¿Para qué? Para monitorear esta prohibición, para vigilar, para inspeccionar, para revisar, para informar, etcétera, que no se siga produciendo,
transportando, almacenando, etcétera, etcétera, todos los productos y manufacturas que tienen que ver con el asbesto. De manera muy general, también se dice que estas instituciones públicas, estas autoridades, deben de crear un programa nacional contra, precisamente contra el asbesto, que se dedica a la gestión y manejo de estas fibras, ¿no? Creemos que la vigilancia de estas autoridades va a ser muy importante, ¿no? La COFEPRIS vimos que no tiene información, que no hace su trabajo en cuanto a la inspección y vigilancia, pero yo creo que dándole más herramientas, dándole más facultades y atribuciones, lo podría hacer, ¿no? Junto con todas estas instituciones. ¿Para qué? Pues para que los centros de trabajo pues no se estén trabajando, ¿no? El asbesto no se produzca, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué pasa si las autoridades no pueden o inspeccionan y no informan de que se siga utilizando, se siga trabajando el asbesto? Bueno, ahí vamos a crear una vigilancia, creamos un capítulo de vigilancia y también de sanciones administrativas y penales para no solamente los servidores públicos, los inspectores que tendrían que realizar este trabajo, sino también para las empresas. Inclusive establecemos ahí un capítulo de la denuncia ciudadana, es decir, en el caso de Barrientos, ¿no? Si existe todavía otra fábrica que esté ahí, que esté produciendo y que digan, se queja, se tendría que abrir una línea telefónica de denuncia en la COFEPRIS para que estas personas puedan hacer esa denuncia ciudadana y diciendo, en esta empresa, en este lugar, se sigue trabajando el asbesto. Bueno, entonces ahí tendría que actuar la autoridad, ir a inspeccionar, a revisar, etcétera, para saber si realmente esa denuncia fue cierta, ¿no? ¿Qué sanciones? Bueno, sanciones tenemos amonestaciones, multas, incluso clausuras de las empresas y arrestos hasta 36 horas en el ámbito administrativo. Y en el ámbito penal, bueno, se propone sancionar de 1 a 9 años de prisión en el país a las personas y empresas que sigan importando o trabajando este mineral, ¿no? Que siga elaborando, empaquetando, distribuyendo, en fin, todas las actividades o acciones que puedan hacer con el asbesto queda prohibido, y si lo siguen haciendo, pues van a tener una sanción. Me parece que es una ley pequeña, pero que de alguna manera enuncia los pasos que hay que seguir para combatir este producto, este mineral, estas fibras de asbesto que pues de alguna manera, ya lo dicen mis compañeros, nos está matando y nos sigue matando, ¿no? Entonces es necesario hacer acciones inmediatas. ¿Para qué? Pues para que se apruebe esta iniciativa, y una vez que se apruebe esta iniciativa, los reglamentos complementarios que tendrían que hacer las instituciones de la administración pública, tanto la COFEPRIS como la Secretaría de Salud, Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Trabajo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y su presencia. Muchas gracias, Saúl, por la intervención. Y a manera de conclusión de esta exposición, bueno, primero quiero saludar y agradecer la presencia de la diputada Marisela Michel, que está aquí con nosotras, que está en el gobierno Marcela. Y a manera de conclusiones, bueno, no solamente lo que nosotros hemos hecho de trabajo, también hay que reconocer trabajos de otros lados, no solamente aquí en México, sino a nivel internacional. Pues podemos concluir que estos daños a la salud y al ambiente ocasionados por el asbesto están ocurriendo en todo el país. Vimos la distribución de las empresas del asbesto, vimos la distribución de las muertes por mesotelioma en los estados de la República, vemos los datos y las tendencias que apuntan que esto no va a terminar si no tomamos acciones pues pronto. Esto constituye una epidemia de casos, ¿no? Está
es una enfermedad que está comportándose de una manera diferente a lo que se estaría esperando, ¿no? Esa es la definición, en todo caso, más que podemos encontrar de epidemia, y que amerita una vigilancia, como decía Saúl, no solamente a la salud, sino del medio ambiente también, porque las afectaciones se dan tanto a nivel del medio ambiente como a la salud de las personas y en términos generales a la salud de los ecosistemas. Y esto pasa, como les digo, a nivel nacional. La única forma efectiva, probada, promovida en todos los espacios internacionales de todo tipo es la erradicación del uso del asbesto. Es la única solución viable. No le busquemos tres pies al gato ni soluciones parciales. Esa es la única y más efectiva solución que a corto, mediano y largo plazo nos va a garantizar que estos problemas se terminen de una vez y para siempre. La que sigue, por favor. Un poco llamando a la demagogia, pero pues nuestro estudio puede ser un marco de referencia teórico y práctico para que se pueda replicar y se pueda estudiar en zonas similares contaminadas con este tipo de desastres. Aquí hay otros compañeros que también participan en otras áreas, que estudian otras temáticas de contaminación, y nos estamos dando cuenta que en todo el país esto se está replicando. Y es necesario que no solamente desde la investigación se generen datos o se generen proyectos para que se evidencie esto, sino que esto sirva para tomar decisiones. Y finalmente, como les digo, y no nos vamos a correr del medio y les estamos aquí hablando, porque no solamente es que generemos datos, porque estamos aquí porque genuinamente apoyamos esta iniciativa, pero quienes tienen en sus manos y tienen el poder para cambiar la salud de millones de mexicanos son ustedes, legisladores y legisladoras. Y es en ustedes a quienes acudimos para que hagan un cambio, para que estipulen de una vez y para siempre que este mineral sea una pesadilla de la que ya nos despertamos, y que haya una reparación para las víctimas, hay una no repetición de esto, y garanticemos que las personas que todavía no nacen pues nazcan en un ambiente sano y que se les garantice su derecho a la salud. Todos y todas las que estamos aquí considero que tenemos ese compromiso, lo estamos apoyando desde diferentes facetas, pero en ustedes está el poder de decidir y de cambiar el destino de millones de mexicanos que viven actualmente y que todavía están por nacer. Muchísimas gracias. Pues vamos a dar un espacio también para que si alguien quiere dar algún tipo de intervención. En primera instancia podemos recurrir al maestro Oscar Ramos López, quien es presidente de Seguridad y Higiene del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud Federal, saludarlo y que si tiene algún tipo de intervención que nos quiera dar. Sí, claro que sí. Doctor, diputada, panel, muy interesante el tema y por supuesto en el Sindicato de Salud el contacto que tenemos con trabajadores, precisamente con pacientes, es muy singular. Esto abre una ventana muy amplia a nuevos estudios. Esto está referido, su estudio, a las áreas de industria de asbesto, pero también como profesor de la UNAM y especialista en derecho sanitario, me llama mucho la atención la medicina ocupacional. Estos edificios que tienen más de 100 años, hospitales que tenemos como el Hospital de la Mujer, que también tiene más de 100 años, el Rubén Leñero como el primer hospital de la Ciudad de México, ¿verdad? O Cruz Verde. Esos inmuebles que hoy mis compañeros siguen ocupando, nosotros mismos, trabajadores al servicio del Estado, ocupamos, y que por supuesto hemos detectado algunas circunstancias de enfermedades laborales que no son consideradas por nuestro ISSSTE como tal, porque no hay una investigación, no hay esa inspección que debiera estar realmente aplicada. En razón, les voy a poner un ejemplo, áreas de lavandería con más de 40 o 50 años, 40 años aproximadamente dentro de las unidades de salud, y que precisamente la corrosión de los vapores, del calor en esas tuberías, ¿qué hace? Pues va deteriorando esas partes hechas de asbesto, y los compañeros que están permanentemente por más de 8 horas en sus labores,
pues están inhalando esa parte de asbesto. Y no se diga, en las entidades de la República, estas unidades que fueron construidas y siguen teniendo lo que son las cisternas de asbesto o los tinacos de asbesto, y los compañeros que aún no tienen esa accesibilidad al agua, por supuesto que siguen tomando ese líquido de donde se vierte, y por supuesto, esto no está estudiado. Entonces, por lo tanto, considero que esto abre un panorama extenso dentro de la seguridad y salud en el trabajo para seguir investigando, y no quiero dejar pasar y decir que si se logra esta ley, también habrá que considerar delitos de lesa humanidad, porque estamos hablando de 47,000 mexicanos que seguramente vamos a tener en próximos días o meses o años enfermos. También acabo de terminar mi gestión de secretario general del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y bueno, ahí también consideramos y vemos cómo fluctúan no solamente trabajadores de la industria del asbesto, comerciantes, aquellas personas que están en tlapalerías, y por qué no decirlo, hasta profesionistas están dándose los casos, pero esto va de corto, mediano y largo plazo. Es una situación que vamos a vivir a diario y lo vivimos en el INER. Y por qué no decirlo, también considerar a estos institutos de seguridad social que se les capacite, a este nuevo bienestar que también tenga esta área de salud en el trabajo. Entonces, ese es mi punto de vista y les agradezco a todos. Sí, es cierto, en el IMSS Bienestar, algo que nos preocupa a nosotros también es que no están asegurados por seguro de riesgos de trabajo. O sea, se debería de hacer una legislación que sea un seguro social universal, que tenga los tipos de aseguramiento que tienen, para que entonces las enfermedades profesionales sean reconocidas en el IMSS Bienestar, cosa que solo sucede en los derechohabientes del IMSS que tienen los asegurados al IMSS y no los del Bienestar. Y eso pasó también con el Seguro Popular, o sea, no tenía seguro de riesgos de trabajo. Y es muy importante, o sea, también están los trabajadores del metro, algunos trabajadores de Barrientos nos han dicho que se hacían paneles, y esos paneles están en Barrientos, pero también dicen que los colocaron en el metro. Entonces hay que vigilar eso. En los metros de Argentina, colegas están haciendo, como ahí ya prohibieron, están buscando en qué partes hay asbesto, y por ejemplo lo encontraron cuando España prohibió el asbesto, los trenes del metro que tenían asbesto, que estaban recubiertos con asbesto, y los frenos también del metro, entonces se los vendieron a Argentina antes de que prohibiera el asbesto, y ahora los tienen ahí, y así pasa. Hay una transferencia muy importante de industria sucia y peligrosa. Lo que los países más desarrollados no quieren o es cancerígeno, lo envían a nuestros países, a América Latina, a Asia y África, y nosotros nos tardamos, desde que ellos empezaron a prohibir desde 2000, ya pasó 24 años. La OMS desde 2006 lo declaró que había que prohibir en el mundo, y estamos en 2024 y todavía no lo prohibimos, ¿no? Y hay que hacer no solo la prohibición, la vigilancia, y además un fondo de indemnización que deberían de poner las empresas y el Estado, porque cuando se vinieron aquí las empresas y se les dio licencia de funcionamiento, ya el asbesto se sabía que era cancerígeno, y si las autoridades que dieron las licencias de funcionamiento no lo sabían, lo siento, pero eso no los exime de responsabilidad. Entonces, ellos tienen tanta responsabilidad como las empresas, y se debe hacer un fondo de indemnización a las cientos de víctimas, que son más o menos 47,000 los que han muerto desde que se empezó a usar el asbesto en el país hasta la actualidad. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Antes que nada, buenas tardes a todos los aquí presentes. Me llamo María Castillo y soy vecina de San Pedro Barrientos. Antes que nada, gracias, doctora, porque ser profesionista no solamente es ejercer tu profesión, sino hacerlo con pasión y compromiso, y de eso pocos no. A veces nos
nos encontramos con pocas personas con ese compromiso, con esa humanidad. Y tú, doctora, tú la tienes. Desde hace 20 años que te conocemos, has luchado más allá de tu profesión, has involucrado a nuestra comunidad para darnos cuenta de una enfermedad que ni siquiera conocíamos, que estaba afectando a los nuestros. También Alejandro, lo mismo, no solamente ser profesionista. Sé que tienes un equipo muy comprometido, a unos los conocemos porque han estado muy activos en la comunidad, a otros no tanto, pero levantamos nuevamente la voz, decimos gracias, pero les pedimos pues más compromiso, porque para muchos es un estudio, para nuestra comunidad significan vidas, significa tener a nuestros familiares en la mesa ya. No quería que me pasara esto, pero tengo 5 familiares de mi familia directa, mi mamá y 4 hermanos, que en los últimos 5 años han muerto. Entonces es bien duro como cuidadores de pronto enfrentarlos a hospitales no especializados donde se les hacen de pronto diagnósticos que nada tienen que ver con la profundidad de la enfermedad. Entonces sí les pedimos a los diputados aquí presentes que le entren, porque para nosotros son vidas. Y a los demás que no han estado tan presentes en la comunidad, al doctor Alejandro, mis respetos. Eres una persona súper comprometida y en lo que podamos ayudarte en la comunidad lo vamos a hacer, porque es además tu humanidad, ahora sí que se expresa en tus acciones. A los demás les comentamos, a los que no hemos visto tanto, pues que para ustedes tal vez sea un estudio como profesionistas, pero para nosotros son vidas. Entonces ojalá y haya esa chispa de pasión, de compromiso, de humanidad para entrarle a estos temas que pues son vidas o muertes de una comunidad. Y bueno, pues ya lo vimos que por lo que se produce pues en todo el país, pero en esa comunidad hemos sido muy golpeados con esta enfermedad. Y bueno, pues por ahí escribí a ustedes, diputada, y pues nos da mucha alegría y mucha esperanza también se los comento a los diputados que están apoyando esa iniciativa, que nosotros como sociedad civil, lo comentaba con otros vecinos, es nuestro compromiso como sociedad civil, porque no he estado nada más en una lucha de esta, es empujar a ustedes que son los que tienen esa posibilidad de cristalizar las inquietudes, las necesidades del pueblo en leyes y representamos. Gracias. Muy buenos días a todos y todas, muy buenos días. Respecto a la primera parte de la exposición, donde se habla sobre toda la información, los datos, las evidencias, pues evidentemente ya hay mucha información, no de ahorita, sino desde hace más de 20 años, que han ido, ha ido inculcándose mucho en la mayoría de la población, tal es así que ha ido disminuyendo el uso del asbesto y las importaciones del asbesto. Simplemente en los últimos 10 años aproximadamente, más del 60% de las importaciones han disminuido. Eso no quita lo que ustedes dicen, que es urgente tomar medidas para su prohibición y su erradicación, por supuesto. Porque si no se hace, pues las industrias, la gente lo va a seguir utilizando hasta que no se haga. Perdón, no me presenté. Perdón, mi nombre es Daniel Pérez Montes, soy asesor aquí en el Congreso del Estado. Trabajo con la diputada Gloria Sánchez López de Oaxaca. Ella no pudo venir, pero estábamos platicando anoche respecto a esta invitación. Y por supuesto que es un tema que se tiene que atender con la mayor urgencia y relevancia. La única duda que teníamos es respecto al instrumento jurídico que se va a utilizar, ya que nosotros queremos que la norma sea una norma efectiva, que realmente se aplique, y no una ley que tenga dificultades en su implementación. Entonces, sí nos gustaría a lo mejor en su momento tener una mesa de trabajo respecto a la conveniencia de ser una ley general o una
a las leyes reglamentarias en cada una de las materias. Por ejemplo, la ley de salud es la ley reglamentaria en materia de lo que se tiene que prohibir y que tiene efectos en la salud pública. A lo mejor en la ley de salud deberíamos ahí específicamente prohibir el uso del asbesto por sus efectos nocivos a la salud pública y acompañarla de una norma oficial mexicana. Ya hay una norma, la norma 115, que no es, 125, que no es muy eficiente. Por supuesto que se requiere una norma oficial mexicana más efectiva, más específica, que establezca los procedimientos que se deben llevar a cabo para su eliminación segura. Y sanciones, mecanismos de vigilancia, sanción, todo esto. También, por ejemplo, en materia de tiene efectos también en materia de medio ambiente. En la Ley General de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico se podrían establecer procedimientos para el saneamiento de cuerpos de agua o lugares donde hayan sido expuestos a este material. Y también, así también, por ejemplo, la Ley de Impuestos Arancelarios, Importaciones y Exportaciones, ahí se podría establecer la prohibición específica del ingreso de asbestos en el país. Entonces, solamente en esta materia es donde tenemos un poquito de dudas respecto al instrumento jurídico apropiado, y a lo mejor en su momento podamos tener una mesa de trabajo. Muchas gracias. Sí, bueno, con respecto a la participación del compañero, me parece interesante, pero sí analizamos todas esas posibilidades con el equipo de la diputada Evangelina, ¿no? En cuanto a ir parcheando, digamos, en términos muy coloquiales, a ir tratando de normar cada una de estas legislaciones, pero dijimos, no creemos que no es necesario hacer tantas reformas en tantas leyes. Pensamos, y bien lo dices, en el artículo 271, si no mal recuerdo, de la ley de salud, pues establece de alguna manera que la COFEPRIS es la encargada de vigilar y sancionar y inspeccionar todos este tipo de productos que son riesgosos, ¿no?, para la salud. Entonces, preferimos nosotros dotarle de facultades a esta COFEPRIS, incluso las sanciones administrativas y penales están relacionadas con la ley general de salud, ¿no? Hacemos ese vínculo. ¿Para qué? Precisamente porque son las encargadas de la materia. Y también darle elementos, facultades a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría del Medio Ambiente, ¿no?, como instituciones encargadas de vigilar estas cuestiones. Nos parece que, sin entrar en detalle, bueno, de alguna manera la iniciativa sí responde también al manejo y la gestión y la vigilancia de estas fibras de asbesto, ¿no? Incluso metemos ahí un capítulo de sustitución y de capacitación también, y de sustitución de productos que no dañen al ambiente y que no dañen a la salud. Es decir, reemplazar al asbesto con otros productos alternativos que ya los hay, que ya se están manejando no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Entonces, me parece que pues te invitaría más a revisar la ley y sobre eso podemos platicarlo con mucho gusto en una reunión posterior. No sé si la diputada Gloria es parte de la Comisión de Salud o la Comisión de Medio Ambiente para poder incidir también en este sentido, ¿no? Muchas gracias. La norma, en el 2016 que presentamos ante el Senado la norma de prohibición del uso del asbesto, había una parte que especificaba también que debería de desaparecer la norma 125, porque la norma 125 es sobre el manejo del uso del asbesto en los centros de trabajo, y esa norma permite una exposición de los trabajadores, que ya sabemos que no hay nivel seguro, de una fibra por centímetro cúbico. Todas las demás sustancias están en miligramos por metro cúbico, 20, 50, 100, pero decir una fibra por centímetro cúbico, dicen, no, ay, pues sí es bien poquito el asbesto, un centímetro cúbico es un cubito, pero cuando lo pasamos a metros cúbicos, a lo que se están exponiendo los trabajadores, a 100,000 fibras en una jornada de trabajo.
Entonces es tramposa incluso la norma 125, porque eso dice, entonces lo que hicimos esa vez en el Senado era que esa ley, en cuanto se prohíbe el asbesto, debe desaparecer esa norma y hacer una norma de cómo se va a hacer vigilancia a los trabajadores, miles que trabajaron en esas 2.000 empresas del asbesto que había a lo ancho y largo del país, y no solo esos trabajadores que laboraron directamente con productos del asbesto, sino los trabajadores que colocaron asbesto, como los mecánicos que cambian balatas, los albañiles que ponen las láminas de asbesto, etcétera, etcétera. Pero había, hasta en los tampones de las mujeres estaban hechos con asbesto. Es impresionante, se convirtió en la fibra milagrosa y a todo se le ponía. Los pisos de vinil, que si los que son contemporáneos míos, que estaban sobre Arcos de Belén, había muchas casas que vendían pisos de vinil y en muchas unidades habitacionales se pusieron esos pisos de vinil. Si uno los volteaba, decía vinil y asbesto. Entonces todos esos pisos tenemos que ver, después de que se vea la ley, si se va a remover o no se va a remover, porque también remover es un riesgo, es cortar, quitar, exponer a los trabajadores que van a remover esa vez. Entonces toda la remoción todavía está en discusión, porque además se tiene que invertir grandes cantidades de dinero para remover todo eso. Entonces, por eso tiene que entrar la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Trabajo. COFEPRIS es la encargada de hacer vigilancia a la salud de los trabajadores y la vigilancia a la salud de las ambiental, o sea, de las poblaciones que vivieron alrededor de estas industrias. Pues COFEPRIS tiene que tener un presupuesto importante para poder realizar todas las acciones que van a significar hacer vigilancia a la salud de estas poblaciones. Así que pasamos por la compañera. Bueno, doctor Alejandro, nada más para felicitarte a ti y a tu equipo. Este estudio decías que sonaba a propaganda, pero no es propaganda, es un estudio referente que da a conocer una situación de salud y que se tendría que atacar, ¿no?, de acuerdo a lo que ya es establecido a nivel mundial. Y pues te felicito a ti y a todo tu equipo. Y bueno, a los diputados, pues qué bueno, gracias por voltear a ver estas problemáticas. Y sabemos que el asbesto puede sustituirse por otras cosas. ¿Por qué seguir utilizando? ¿Por qué seguir en una práctica que está haciendo daño a la población, como ya está demostrado por esta investigación? Igual lo que vemos en las fábricas de cemento, sabemos que no se requiere cemento, quemar basura para hacer cemento, y sin embargo vemos cómo se incrementa lamentablemente la incineración de plásticos y la incineración de residuos. Yo de mi parte pues comentar con los diputados de Morena, que son mayoría, que hay que entrar a atender esas problemáticas. Ahorita en la región que yo trabajo, que es la región tolteca, la gente está muy alarmada por el proyecto de economía circular que se anuncia desde Presidencia y que creemos que va a facilitar el llevar residuos a las fronteras de la región, y pues estamos muy asustados. Y pues también mi participación en ese sentido de sensibilizar a los diputados. Gracias. Buenas tardes a todos. Brillante exposición. Somos asesores de la diputada Gisela Arellano Ávila. Mucho que estuvimos aquí con ustedes. Compartimos totalmente la exposición que dicen. Digo, datos me parece que ya hay de sobra. La diputada, si me permite, usted también se suma a la iniciativa, y se suma, por supuesto, a la propuesta que también hace el compañero en las mesas de trabajo. Habría que revisar también ahí en la ley de residuos, a lo mejor habría que ajustar algunas cosas. Entonces la diputada está abierta y se suma totalmente a la iniciativa. Gracias. Bueno, nada más haciendo una observación al respecto, la tesis de jurisprudencia 5 del 2010 nos habla y nos define lo que es una ley general, y considero que es prudente señalar que vamos por buen camino, toda vez que esto abre una pauta a diversas competencias. Es decir,
nos abre la posibilidad que a nivel federal y estatal haya esa concurrencia precisamente para atender esta situación y no una norma oficial mexicana, una ley general de salud que tiene que estar revisándose desde su índice, desde sus capitulados, porque ya es inservible totalmente. Entonces, pienso que sí es un buen rumbo el que están realizando a través de una ley general. Y recordemos, COFEPRIS no es una autoridad de las señaladas en el cuarto de la Ley General de Salud, es una autoridad administrativa y por supuesto cada entidad de la República tiene sus COEPRIS o tiene sus instituciones dirigidas a la protección de los riesgos sanitarios. Pero esta ley general nos abre esa pauta, a esa concurrencia, a esa participación, tomando de referencia todo esto que ustedes están llevando a la mesa. Gracias. Muchas gracias. Yo también quisiera agregar un poco un comentario respecto a las personas afectadas por las enfermedades asociadas al asbesto. Como comentaba el compañero, pues no es necesariamente que las personas que trabajaron directamente con el asbesto, y que también mencionó la doctora Guadalupe, sino personas que de manera domiciliaria se han expuesto al asbesto, ya sea por llevar ropas de trabajo a casa y exponer ahí a la familia las tejas de asbesto, los tinacos. Y de hecho a nivel internacional se está hablando, porque siempre es más fácil de alguna manera como captar la atención en términos de salud pública, de una tercera ola de enfermedades asociadas al asbesto, precisamente de estas personas en las que si uno les pregunta sus antecedentes de trabajo o de ambiente, pues no hay una exposición evidente al asbesto. Sin embargo, se le pregunta a una persona, como nos ha sucedido, una persona que se dedica como chofer de taxis, que cambia sus balatas, pues aparentemente si uno se queda con que es chofer de taxi no pasa absolutamente nada, no hay ningún riesgo, pero si él hace ese trabajo, ahí está esa exposición y ha habido personas afectadas. Personas que trabajan en oficinas de edificios que son muy viejos y que aparentemente pues lo que hacen es un trabajo administrativo de oficina, pero que hay una remodelación, hay un cambio de edificio. Recientemente con los temblores aquí en la Ciudad de México, que eso siempre que se sacude la tierra, se sacude el polvo, el asbesto también, pues conlleva riesgos a la salud. Sin embargo, sí es importante mencionar que pues a pesar de que existen esos riesgos, y como mencionaba la doctora Guadalupe, la remoción como tal todavía a estas alturas supera el beneficio, o sea, más bien el exponer a las personas a una potencial remoción del asbesto, no supera el beneficio de quitar ese riesgo de donde se encuentra, ¿no? Es lamentable esa situación, sin embargo se tiene que caminar hacia ese punto también en algún momento, porque no hay protocolos, existen países en donde eso sí está reglamentado, pero y hay normas, ¿no? Sí hay normas ISO para hacer remoción, retiro y sustitución de asbesto, pero eso no garantiza que las personas no se expongan al momento de retirarlo y al momento de disponerlo. Pues no es que se mande a un hoyo negro ahí en el espacio, ese asbesto va a estar en algún lado y necesita de alguna manera pues sí, tener la certeza de que no va a estar expuesto al aire libre para que se siga contaminando a las personas. Por eso, cuando se mencionan, ¿no?, un poco estos temas de la sustitución y la remoción, al momento no existe evidencia de que se supere el beneficio de retirarlo con el riesgo de exponer a las personas a retirarlo. Entonces sí quisiera hacer como esa puntualización, porque sí es efectiva la erradicación, porque corta de tajo, por así decirlo, esa exposición, y más adelante entonces se tiene que empezar a pensar en cómo hacer esa vigilancia en las poblaciones, pero al menos ya sabemos que no existe ese riesgo y que no se va a seguir perpetuando a lo largo de los años. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Yo sobre lo que decía, ya hay sustitutos para todos. Cuando Europa en el año 2000 prohibió en toda la Unión Europea el uso del asbesto, le dio 5 años de gracia a las empresas para que transformaran sus procesos productivos y sustituyeran el asbesto. Entonces ya hay sustitutos de balatas, de tinacos, de láminas de asbesto, de todos los productos que se utilizaba el asbesto, se utilizan por ejemplo para las albercas,
los filtros de cloro son de asbesto, ya se están sustituyendo, ya hay muchos productos, entonces ya, por ejemplo, el país, como decía él, ya desde 2021 México ya no está comprando asbesto, pero el problema es que las dos grandes empresas, Nexalit y Eureka, que son muy grandes, que conforman un grupo que se llama Elementia, tienen sus bodegas llenas y ellos lo van a seguir utilizando mientras no esté prohibido, ¿no? Entonces tenemos ya que prohibir porque, como les decía, lo importan y lo dejan ahí en Veracruz un año y toda la gente se expuso. Entonces tenemos ya que caminar hacia allá y todo el mundo cuando compre un auto, pregúntale si las baletas son de asbesto o ya hay de titanio, ya hay de otros materiales. Pues creo que ha sido muy enriquecedor este foro. Agradecemos nuevamente la oportunidad a la diputada Balbina y a todos los colaboradores, colaboradoras que han apoyado también esto, a quienes estén presentes aquí también les agradecemos su interés, su compromiso y pues no nos queda más que empujar esta iniciativa, discutirla y que, bueno, creo que con la evidencia pues ya mucho más que discutir ya no hay, ¿verdad? Pero sí, sobre todo la manera en la que se va a implementar esto y sobre todo pues como habíamos apuntado en las conclusiones, nosotros podemos apoyar como trabajadores de la salud o de diferentes disciplinas la población que se hace presente aquí a través de algunos de sus habitantes afectados y afectadas, pero está en el poder legislativo en que esto se pueda lograr y confiamos plenamente en ello. Una última intervención de mi compañera Dulce y Laura. Sabemos que ahora lo que viene es un trabajo legislativo muy importante, pero lo único que quería volver a resaltar es que de lo que estamos hablando es de la vida de miles de personas y ustedes tienen la oportunidad de poder transformar realmente la vida de todas estas personas, porque esta curva de mortalidad que nos espera está en sus manos frenarla y no es sin por otra vía que la erradicación que esto pueda ser una realidad. Por eso agradecemos muchísimo su presencia, su atención y que compartan con nosotros la urgencia de poder materializar esta ley y que sea una realidad para empezar a transformar la salud pública de nuestro país y los derechos de los niños, porque son los derechos de las generaciones futuras los que también se están jugando en este momento. Muchas gracias. Y bueno, comercial, hay un video que se hizo, bueno, van a ser 3 capítulos de un video sobre la historia del asbesto, entonces ya lo estarán presentando los cineastas, entonces si lo pueden ver, oír, ya después se liberará YouTube, ya les revisaremos, y a ver si aquí los diputados quieren que se los exhibamos. Muy buena propuesta, vamos a invitarlos a todos a mirar este documental y bueno, a seguirnos empapando y seguir trabajando para erradicar el asbesto en México. Y pues agradecemos mucho su presencia y su participación y también quise hacer un reconocimiento a todas las personas que han trabajado con nosotros y nosotras, no solamente ahorita en este proyecto, sino desde hace 20 años en la Alta Guadalupe, porque ya son un montón de personas y que también sobre todo agradecer a quienes amablemente nos han dado testimonios, nos han ayudado a participando en los estudios que hacemos. Muchísima gente no me quisiera olvidar de él, pero ellos también trabajan con un compromiso que no está sujeto a ningún tipo de duda. Entonces, pues agradecer también a ellos y a ellas y agradecerles a ustedes por su presencia. Muchas gracias.